¿Qué tal? Soy el doctor Gerardo Félix, residente de Medicina Crítica Pediátrica. Vamos a abordar el tema de síndrome coqueluchoide maligno, previo a un recordatorio de síndrome coqueluchoide. La tosferina es causada por la Bordetella pertussis, la cual es una bacteria gram negativa aeróbica con una morfología de cocobacilo. El humano es el reservorio exclusivo y se transmite vía respiratoria a través de secreciones nasofaringias con una contagiosidad bastante alta. Puede afectar a cualquier grupo etario, sin embargo, los pacientes que se ven más afectados o que desarrollan cuadros de mayor gravedad son los lactantes, principalmente los menores de 6 meses. Y el otro grupo más afectado son los preescolares. La distribución de esta enfermedad es mundial. Realmente para hablar de incidencia es difícil debido a que no todos los países cuentan con la misma definición operacional de caso y varía la disponibilidad para pruebas confirmatorias, dependiendo obviamente pues, de cada país. Por eso se dice que la distribución es mundial. En México, en una encuesta seroepidemiológica realizada en el año 2010 por la Dirección General de Epidemiología, es notorio que Nuevo León pues, es el tercer estado con más casos. Primero Sonora, luego Jalisco y luego Nuevo León. Ocupa todavía el quinto lugar de las causas de muerte prevenible por vacunas en menores de 5 años. En la era prevacunación, esta enfermedad se consideraba prácticamente obligada en la infancia, debido a que pues había ciclos epidemiológicos cada 2 a 3 años. Posterior a la introducción de la vacuna DPT, la vacuna acelular, después de la década de los 40, disminuyó hasta casi 150 veces los reportes de esta infección. Sin embargo, de 15 a 20 años para atrás ha habido un desplazamiento en la edad de los casos susceptibles, haciéndolos o habiendo este aumento en adultos jóvenes y adolescentes. Dentro de esos adultos jóvenes obviamente se incluyen pues, embarazadas. Y esto pues, representa un factor muy importante para resurgimiento en población susceptible, es decir, lactantes, población que todavía no alcanza esa inmunización. Otro factor, inmunización a través de la vacuna, otro factor pues muy importante que surge como teoría o es motivo de investigación en los últimos años consiste en que la Bordetella pertussis ha desarrollado cambios genéticos variando sus antígenos y a su vez esto pues traduce un aumento en la virulencia de estas cepas nuevas o de estas cepas que ya han cambiado genéticamente, lo que hace que la efectividad de la vacuna acelular se vea reducida. De igual forma, la inmunidad que otorga la vacuna o la inmunidad que otorga haber adquirido esta infección se dice que es una inmunidad a corto plazo. Todos estos cambios pues están siendo motivo de desarrollo de nuevas estrategias de vacunación y a su vez pues creación de nuevas vacunas. Posterior al contacto, el periodo de incubación es aproximadamente de 5 a 10 días y el periodo de transmisión tras el contacto es de 5 a 7 días y este se puede prolongar, ahorita lo vamos a ver más adelante, hasta 3 semanas si no se dio un tratamiento con antibiótico. Un tratamiento con antibiótico, más que modificar el curso clínico, si se otorga en fases tardías, previene la transmisión.
o disminuye la transmisión. La bordetela es transmitida a través de aerosoles y la diana van a ser las células del epitelio cilíndrico ciliado que se encuentran en el aparato respiratorio. A diferencia de otras bacterias o de otros microorganismos, realmente no ocasiona una diseminación a torrente sanguíneo invade submucosa, sino al contrario, la virulencia de esta bacteria se caracteriza por la producción de toxinas y las características de sus proteínas que facilitan la adhesión y anclaje a este epitelio. Existen por lo menos 7 proteínas bien identificadas, pero se resumen en el cuadro de abajo las más importantes o las que facilitan más el proceso de colonización. Las más importantes es la hemaglutinina filamentosa, las fimbrias, la pertactina y el factor de colonización traqueal. Es importante destacar pues la funcionalidad de estas proteínas. Pueden funcionar en ausencia de ellas y la adhesión y el anclaje no se va a modificar. Es decir, puede no haber una de estas o puede no expresarse una de estas y a su vez no repercutiría en la adhesión y anclaje. Por ende, esto pudiera apoyar la propuesta que la inmunización activa a veces no es suficiente para prevenir la colonización. Una vez que sucede este anclaje es cuando van a entrar en acción las toxinas, evadiendo la respuesta inmune. De estas juega un papel muy importante la toxina adenilato ciclasa, es una toxina termolábil, va a actuar como antiinflamatorio y antifagocítico. Posteriormente, la citotoxina traqueal va a ser responsable de un daño celular directo con destrucción del epitelio, secundario a la producción de interleucina 1, la producción de óxido nítrico, pero de las que, la que más reviste importancia es la toxina pertussis o toxina pertusoide. Esta toxina va a ser responsable de los cuadros clínicos graves, ya que se asocia a mayores manifestaciones extrapulmonares, por así decirlo. Tenemos que va a reducir la quimiotaxis de polimorfonucleares. Esto va a traer como consecuencia, una supresión y modulación de la respuesta inmune inflamatoria del hospedero. Retrasa también el reclutamiento de neutrófilos, pero ocasiona leucocitosis por migración leucocitaria extravascular. Otro punto importante es que se puede acompañar de hiperinsulinemia y esto va a provocar hipoglicemia. Y además se ha descrito que produce un bloqueo en receptores alfa 2 y dopa que pudiera explicar el colapso cardiocirculatorio en pacientes con cuadros graves. La clínica va a variar dependiendo si el paciente ya ha estado expuesto a esta enfermedad, si el estado de vacunación es el adecuado, de la edad del paciente. Habitualmente en este grupo de pacientes vamos a tener un cuadro leve, habitualmente indistinguible de una infección de vías respiratorias superiores. Sin embargo, en pacientes que se encuentran en grupo de riesgo, como por ejemplo neonatos y lactantes, estos son los que van a tener una tasa de complicaciones más altas y obviamente pues una mortalidad un poco mayor. Se resume se ha encontrado una mortalidad del 1 al 2%, pero en estos pacientes tenemos que distinguir las 3 fases
para poder determinar o poder predecir la evolución del cuadro. Clásicamente, o el coqueluche clásico, se divide en 3 fases. La fase catarral, la cual desde los primeros días hasta 2 semanas, clínicamente es indistinguible, y al final de esta fase se va viendo un incremento progresivo de la tos y de la gravedad de esta. Posteriormente, de la segunda a la sexta semana, encontramos la fase paroxística. Aquí ya empiezan los accesos de tos, los cuales se definen como 5 a 10 episodios de tos forzada en una fase expiratoria, y se acompañan de un gallo inspiratorio, que esto es pues una inspiración forzada, en la cual se va a escuchar un estridor. Estos se acompañan de vómitos, cianosis, y en lactantes o neonatos principalmente se va a acompañar de apnea. Esa puede ser la manifestación inicial, al no más que este síntoma inclusive pudiera sustituir a los accesos de tos. Y al final de esta fase ya se empieza a ver la linfocitosis, o bueno, la leucocitosis con predominio linfocitario. Después de la sexta, inclusive hay literatura que dice hasta la 10ª semana, va a empezar la fase de convalecencia. Esta dura 2 semanas. Los síntomas van disminuyendo en frecuencia y de gravedad. Sin embargo, en esta fase no es raro que se pudiera exacerbar secundario a coinfecciones, ya sea virales o bacterianas. En estos cuadros se resumen, en el primero, la presencia de las 3 principales complicaciones que se obtuvieron en este grupo estudiado, en las cuales apnea, neumonía y convulsiones fueron las principales. Y podemos ver cómo los leucocitos se asocian, la cifra de leucocitos se asocia principalmente a neumonía y a convulsiones. Posteriormente, en la tabla de abajo podemos ver cómo, bueno, estos pues realza que los síntomas van a ser mucho mayores o de mayor gravedad en lactantes. Podemos ver que estos presentan apnea, neumonía, convulsiones, muerte inclusive, y ya posteriormente en adultos o adolescentes pues hay síntomas más vagos como otitis, como sinusitis, inclusive hasta fracturas de costilla por los eventos de paroxismo. Para el diagnóstico podemos partir de la definición operacional que sugiere la OMS, que es un cuadro de tos de más de 2 semanas de evolución, con las características tos paroxística, emetizante y cianosante. O en niños pequeños, en menores de 3 meses, la presencia de apnea. Si el paciente cumple con estos criterios, hay que realizar el estudio epidemiológico y se disponen de 3 pruebas para confirmar. Es el cultivo, que es el medio cultivo de hisopado nasofaringio y se cultiva en medio de Reagan-Low. La PCR en tiempo real de aspirado nasofaringio y los anticuerpos IgG y IgM. Sin embargo, cada una va a depender de la fase en la que se encuentre el paciente. ¿Qué quiere decir? Si está en fase catarral, paroxística o de convalecencia. En la fase catarral, bueno, el cultivo solamente va a arrojar datos positivos si este se toma en la fase catarral y al inicio de la paroxística. Entonces realmente, como la sospecha clínica no es tan evidente, al inicio, porque pues mimetiza un cuadro de vías respiratorias simple, a veces pues no se puede aislar en el cultivo. Sin embargo, con la PCR en tiempo real, este se puede tomar en fase catarral y paroxística, sí se puede llegar al diagnóstico por laboratorio de tosferina. Los anticuerpos realmente, pues si bien sí tienen mucha especificidad, solo estarían positivos en fase de convalecencia, entonces realmente ya no nos interesarían tanto, quizá para una toma de decisión. Habitualmente
el diagnóstico o la decisión de iniciar un tratamiento se basa en la clínica, independientemente del resultado. O porque si se inicia un tratamiento en fase catarral, por ejemplo, se puede modificar drásticamente el curso de la enfermedad. Y es importante recalcar que nunca se debe de tomar a la tosferina como una enfermedad benigna. ¿Qué quiere decir? Si se sospecha hay que tratarla. Y si tiene criterios de hospitalización, hospitalizarlo. Porque en el grupo de riesgo la morbimortalidad se eleva considerablemente. Otros hallazgos como la leucocitosis, que esta se define mayor a 15.000, que puede haber inclusive reacción leucemoide o hiperleucocitosis con predominio linfocitario, no siempre es constante y pudiera estar ausente, lo que causa confusión. Pudiera estar ausente o no tan marcada en pacientes que tienen una inmunización incompleta. Y bien, a nivel radiológico, el infiltrado pariliar, que se conoce como corazón peludo, no siempre, de hecho es raro que se encuentre presente y es un hallazgo muy inespecífico. Entonces, la clínica es la que nos va a marcar la pauta. Cuando se habla de coqueluchoide maligno, pues realmente no existe una definición como tal, inclusive puede variar las características en base a la literatura que se revise. Sin embargo, los pacientes que van a evolucionar a un síndrome coqueluchoide maligno son aquellos que presentan insuficiencia respiratoria, taquicardia sinusal, leucocitosis, neumonía y convulsiones. Esto sin duda va a llevar a una falla cardiorrespiratoria por una hipoxemia refractaria e hipertensión pulmonar asociado a un síndrome de hiperviscosidad sanguínea por la leucocitosis. Los pacientes que están en mayor riesgo de presentar esto son los que tienen menores de 6 meses por la inmunización ausente o incompleta, y en distintas series se ha reportado que la prematurez también es un factor de riesgo, el antecedente de la prematurez, para desarrollar un síndrome coqueluchoide maligno. En esta serie que se reportó en el 2015 se encontró que la encefalopatía, esta encefalopatía es secundaria a la hipoxia, anoxia, y los leucocitos arriba de 75.000 se asociaron a desenlaces fatales. Realmente puede variar según pues, lo que se revise, pero habitualmente sí son puntuales en la leucocitosis grave como factor de riesgo. Pero ¿qué nos explica todo este daño o todo este cuadro tan grave? De inicio, cuando es la lesión y anclaje, la bordetela va a ocasionar tanto en la tráquea como en los bronquios necrosis del epitelio e infiltración de polimorfonucleares con inflamación bronquial y a nivel bronquiolar. Es decir, va a haber peribronquitis, peribronquiolitis y posteriormente una bronconeumonía difusa intersticial. Obviamente, secundario a esto, se va a producir una atelectasia por obstrucción de las partes más pequeñas del pulmón. Y a su vez, estas atelectasias van a ocasionar una alteración de la ventilación-perfusión, disminuyendo la oxigenación. Esto puede ser desencadenante de convulsiones, sobre todo en los periodos de paroxismos, secundario a una encefalopatía anóxica. Todo esto se ve potenciado gracias a las toxinas pertussis y a la adenilato ciclasa, ya que estas son capaces de inhibir la respuesta inmune. Para explicar la hipertensión pulmonar se han propuesto varias teorías, sin embargo no está bien dilucidada. Una de ellas apunta a que la misma hipoxemia refractaria y el daño a la unidad bronquiolalveolar va a producir un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Esto aunado a la leucostasia producida por la hiperleucocitosis
que ocasiona obviamente también daño endotelial pulmonar y formación de microtrombos en la circulación pulmonar, con la consecuente obstrucción. También se tiene que la toxina pertusoide inhibe sustancias vasodilatadoras y endotelio y favorece la actividad de sustancias vasoconstrictoras locales como la endotelina. Además, es promotor de leucocitosis periférica, es decir, de migración de leucocitos al espacio extravascular. Y en sí, se forma un círculo vicioso, donde la hipoxemia ocasiona acidosis respiratoria, esta ocasiona vasoconstricción pulmonar y esto a su vez va a desencadenar una falla cardíaca. La antibiótico-terapia juega un papel fundamental para modificar el curso clínico si ésta se administra en la fase catarral. Ojo, no quiere decir que si detectamos esta enfermedad en fases posteriores o si sospechamos de esta enfermedad en fases posteriores no se tenga que dar un tratamiento. La toxemia va a persistir porque esa es la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, al dar un antibiótico en fases posteriores, si bien no modificamos el curso clínico, disminuimos la transmisión hacia otras personas. En cuanto a los antibióticos, acitromicina, eritromicina y claritromicina, los macrólidos tienen un excelente perfil clínico para la bordetela. Se prefiere en niños acitromicina versus eritromicina debido a menor cantidad de efectos gastrointestinales y menor tiempo de esquema antibiótico, por lo tanto hay mayor adherencia al tratamiento. Y realmente para coqueluche grave, en términos prácticos, todo neonato y lactante bajo de 3 meses de edad se tiene que hospitalizar por el riesgo de cursar con cuadros graves, por lo menos hasta que los síntomas hayan mejorado o bien la fase paroxística vaya en resolución. Realmente es difícil predecir quién va a desarrollar complicaciones, por lo tanto la sugerencia anterior. Sin embargo, ante la posibilidad de evolucionar un síndrome de estrés respiratorio agudo y falla miocárdica, pues va a ser conveniente la monitorización en una unidad de cuidados intensivos para evitar o poder otorgar un tratamiento de soporte óptimo. En cuanto al tratamiento sintomático, a pesar de su uso tan frecuente en la práctica diaria, no hay evidencia para broncodilatadores porque en sí pues no hay fisiopatología de broncoespasmo, ni los esteroides ni la inmunoglobulina humana no específica tienen una fuerte evidencia ni para disminuir los síntomas ni para cortar el curso clínico de la enfermedad. La inmunoglobulina anti-TP in vitro tiene un buen espectro clínico, sin embargo hace falta evidencia. También se han hecho estudios en modelos animales donde aparenta ser una terapia alentadora para disminuir la sintomatología. Obviamente si disminuimos la sintomatología, pues el riesgo de hipoxia cerebral va a ser mucho menor. Sin embargo, faltan estudios más contundentes. Por otra parte, la administración de oxígeno, una sedación o ansiólisis y antitusivos pueden ayudar en la fase paroxística y previenen la hipoxia o el daño secundario a esta. En cuanto al tratamiento de soporte, realmente no existe un lineamiento que haya que seguir. Si el paciente amerita ventilación mecánica por hipoxemia asociado a acidosis, no hay una estrategia específica. Lo que encontré es que se tienen que seguir las recomendaciones del PALIC
Obviamente, brindar protección protectora pulmonar, manejar metas de pH, metas de CO2, metas de O2. Se deben de tratar las crisis de HAP si las presenta, esto con alcalinización del pH sanguíneo, optimizando sedación, inclusive utilizando relajación muscular si el paciente lo necesita. Y realmente hay poca evidencia que sugiere el uso de vasodilatadores pulmonares, tanto de óxido nítrico, así como de fármacos como sildenafil o bosentan. Esto secundario a que la fisiopatología de la hipertensión pulmonar no va orientada hacia una vasoconstricción pulmonar, sino más bien una leucostasia que incrementa o que favorece a la hiperviscosidad sanguínea. Inclusive hay autores que mencionan que el óxido nítrico pudiera empeorar el cuadro debido a mayor reacción inflamatoria a nivel pulmonar. Sin embargo, todos estos resultados pues son en reportes de caso o en grupos pequeños. Hay autores que sí sugieren dar una prueba terapéutica con óxido nítrico para ver si es respondedor. Sin embargo, no hay evidencia contundente para recomendar los vasodilatadores pulmonares. Se debe estimar la presión de la arteria pulmonar por ecocardiografía para realizar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Esto, pues para solicitarlo tenemos que tener un alto índice de sospecha. A nivel hemodinámico, se tiene que optimizar la precarga, evitar la sobrecarga hídrica. El uso de inotrópicos e inodilatadores nos van a permitir mejorar el desempeño de ese ventrículo derecho, mejorar la contractibilidad miocárdica y obviamente pues disminuir la resistencia vascular pulmonar. Se prefiere el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa o de sensibilizadores del calcio como el levosimendan, debido a que estos pacientes pueden cursar con poca sensibilidad a los receptores. Bueno, las toxinas, uno de sus efectos es que pueden reducir la sensibilidad a los receptores alfa. Entonces, en estos casos estaría totalmente justificado el empleo de los inotrópicos e inodilatadores que no actúan en estos receptores. Secundario a que los pacientes pueden cursar con hiperinsulinismo, es necesaria la vigilancia de la glicemia. Y también recordar que del 30 al 40% pueden cursar con sobreinfección bacteriana y en este caso el empleo de beta-lactámicos fuera un coadyuvante muy importante, ¿no? Con la sugerencia de ampicilina o utilizar cefalosporinos de segunda o tercera generación. Bueno, en cuanto a las terapias de leucorreducción, principalmente se tiene la exsanguíneo transfusión, que pudiera ser útil en fases tempranas según los estudios que se han realizado. Sin embargo, se ha encontrado que hay un rebote de la leucocitosis en las primeras 6 horas, secundario a la exsanguinotransfusión, por lo que se ha requerido repetir el procedimiento. Quizá fuera conveniente hacer una exsanguinotransfusión con doble volumen para evitar un segundo procedimiento, pues, debido a las altas efectos adversos que pudiera llevar la exsanguinotransfusión. Y pues además del efecto de la leucodepresión, se ha encontrado que reduce la magnitud de la toxemia por la ATP. También en distintos centros se ha utilizado el ECMO con leucoféresis. Sin embargo, pues no está bien establecido los pacientes que son candidatos a esta terapia y
se ha encontrado mortalidad hasta del 70% en los casos que se ha realizado. Sin embargo, sí, en otros estudios se ha visto que disminuyó la mortalidad 55 a 45% más si se utiliza en forma temprana. Sin embargo, pues con la gran limitante que esta tecnología no está disponible en la mayoría de los hospitales actualmente. Esas son las referencias, espero haya sido de su agrado y de utilidad sobre todo.